pasaron la etapa de elogios y ahora están aterrizando. Y entonces estábamos hablando del tema de la economía, las últimas noticias, eso que dice Marco Rubio, que es mentira, que el Chevron se va en 60 días, lo que dice yo digo Green Sport. ¿Tú te acuerdas de la Green Sport? Sí, cómo no. Sí, cómo ¿Y no. tú también? Okay. ¿Te acuerdas cómo era la botella? Sí, amarillita, ¿Y qué más? chiquitica. ¿Y qué más? Color naranja. pues. Naranja. ¿Pero qué más tenía? Era color del mar. Un hueco de este tamaño, arriba, claro. Abajo. Eso era lo que más te gustaba. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Viste el tamaño? ¿No te acuerdas del tamaño? Vamos a meternos en el tema de la economía, que yo lo he discutido mucho aquí, sobre la necesidad de introducir nortes precisos, porque aun cuando, como tú lo señalas, Maduro se ha movido, sigue el Estado venezolano, él siendo un obstáculo para el desarrollo económico, no solo en las políticas, en su relación con los Estados Unidos, en la pelea interna, sino aquí para constituir una empresa, impuestos, planillas, dificultades, alcabalas. Pero tienes que dejar hablar porque no saca el programa. Ok, y luego el tema, fíjate, el Banco Central, el gobierno le metió 120 millones en estos días y 80 en la anterior. O sea, dice aquí Luis Eduardo Martínez, bueno, y no hay crédito. ¿Y por qué la gente, en vez de estar gastando ese dinero en el Banco Central, saca el dinero para la calle? Que el gobierno es fondo monetarista, hay un fondo en el tema económico. Pero claro, tú como... ¿Ya se puede hablar entonces? Sí. Mira, ve lo siguiente, para empezar por lo de la Asamblea y lo que estábamos hablando de la reforma. Lo primero que hay que hacer con la reforma es que podamos conocer de qué se trata. Acuérdate que el gobierno arrancó enero con aquella prédica, bueno, viene la reforma y nombró unas comisiones. Con unas ya. Dijo que en 45 días estaban las proposiciones para ser discutidas, bueno, pasaron no sé cuántos meses y nadie sabe de qué se trata. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir al gobierno, que es el que está proponiendo la reforma, que diga de qué se trata. Segundo, que lo discuta la Asamblea, debería ser la Asamblea que se elige. La que se elige, que seguramente en enero. Claro. No deberían hacerlo con esta Asamblea. Sin embargo, ya sabemos que cualquier cosa puede pasar. Un escenario, si el gobierno pierde la Asamblea, ¿dónde va a discutir el tema de la reforma? ¿En esta Asamblea o en la que seguramente en enero? Es un tema que está ahí, que podemos especular lo que nos dé la gana, porque el hecho de que hayan convocado unas elecciones en julio, una cosa que seguramente en enero no tiene ningún sentido, pero así van las cosas. Sobre el tema de cómo discutir, por ejemplo, el tema del salario. Tú no puedes seguir discutiendo el salario de la manera que ellos lo hacen. Tú tienes que volver al esquema de la comisión tripartita, un representante del gobierno, un representante de los empresarios y representante de los trabajadores que se aboquen a discutir cómo construir el salario. El tema de la economía. Aquí lo primero que hay que recuperar, más allá del abandono del exprópice, es el criterio de que la economía debe ser de mercado. Porque si no es de mercado no opera la economía. Eso es una cosa que ya se ha probado en todas partes del mundo, y los chinos y los vietnamitas, que son dos gobiernos de la naturaleza que ya sabemos, bueno, decidieron coger ese camino y ya sabemos. Y le va bien. Le va bien. Imagínate, yo estuve en China en el año 2000, y en esa época lo que tenían los chinos como referencia económica era una moto y un reloj. No había tarjeta de crédito. Para tú ir a buscar cómo cambiar monedas, tenías que ir a una calle, que no me acuerdo cómo se llama esa calle, y solamente ahí podías poner a funcionar la tarjeta de crédito. Bueno, aquí se perdió el crédito también. Entonces, eso que los venezolanos no podamos ya comprar una nevera, un carro, un apartamento, pues no hay tarjeta de crédito, pues no hay crédito, eso fue una parte de las cosas que hay que resolver, y es precisamente teniendo la disposición de cambiar y de no meternos por el peor de los caminos, que eso se puede resolver. Y para eso, precisamente, es que esa asamblea que va a ser electa debe tener la posibilidad de que allí haya respeto, reconocimiento, pluralismo, y que funcione como parlamento, que efectivamente tenga la posibilidad de discutir y la posibilidad de acordar cosas por consenso, y no simplemente porque yo aplico la mayoría, tal o cual se haga de un lado o se haga del otro. Ninguna de las dos cosas tiene sentido, porque precisamente los parlamentos se constituyen para evitar esas salidas autoritarias. Y creo que todos estamos de acuerdo en que más o menos las cosas cojan por ahí. Uno de los grandes retos de esta próxima Asamblea Nacional tiene que ver justamente con buscar un mayor equilibrio y que esa Asamblea Nacional represente la realidad del país. De eso que hablábamos, que no es posible que con el
60% de los votos, entonces tú obtengas el 90% de las curules, que no haya una representación proporcional de las minorías reales, pero que además el nivel de confrontación permanente entre una fracción que lo que hace es aplastar a la minoritaria y por tanto la minoritaria, para no seguirse dejando seguir aplastada, se pliega a esa fracción mayoritaria. Eso no es un parlamento, eso no es una Asamblea Nacional. Y dentro de la próxima discusión de la reforma constitucional, efectivamente tenemos que ver cómo construimos una nueva política salarial que no existe, una nueva política monetaria, pues si no tienes una política monetaria es muy difícil tener una política salarial, pero una política que tenga que ver también con el tema sindical, porque es que el problema es que todo eso ha desaparecido de la vida venezolana. Todo lo que se construyó a través de los movimientos progresistas, socialdemócratas, socialcristianos, de la izquierda, eso se acabó. Si estudiamos lo que está sucediendo en Venezuela, bueno, tenemos un modelo neoliberal brutal. ¿Por qué? Porque, bueno, revisemos desde cuándo no tenemos un bolívar en el bolsillo. Tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. ¿Desde cuándo no podemos nosotros tener acceso? A comprar una nevera. Así es. Crédito. Porque además se han hecho políticas muy equivocadas. Por ejemplo, ese impuesto a las grandes transacciones financieras, que no es tal, eso hay que modificarlo, eso hay que revisarlo. Pero insisto, yo como abogado en el tema legislativo, el Código de Comercio venezolano es anacrónico, el Código Procesal Penal venezolano es anacrónico. Todo lo que tiene que ver con la legislación para modernizarla y digitalizarla le va a corresponder a la próxima Asamblea Nacional. Eso es fundamental. Entonces, tenemos nosotros que decirle al país qué vamos a hacer para construir unas pensiones saludables, qué vamos a hacer para construir un salario digno, qué vamos a hacer para construir un sistema de salud público que de verdad sea gratuito, que hoy no lo es, porque hoy el que va a un hospital tiene que pagar desde la jeringa hasta el yeso, y lo mismo con el sistema público de educación. De modo que la próxima Asamblea Nacional tiene un gran compromiso con el país y una gran tarea. Vamos al corte. Y hay ya que dejar regresamos. hablar a la gente en la Sí, Asamblea. ay, Dios mío, él que habla tanto, tan poquito.